Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis, Freud y Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, buenas noches. ¿Qué tal, Luis Torres? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De qué nos va a platicar? Hoy tenemos... ¡Qué tema, ¡Qué tema, Tenemos el dinero y la familia. O la familia, vamos a empezar por la familia. Así que tenemos un tema muy interesante para trabajar. Así es. Y bueno, acá adelante. Estamos. Sí. Lo que se escucha generalmente en los consultorios, digamos, ¿no? Porque bueno, uno como que habla para atrás, pero en realidad habla para adelante, o sea, uno habla de quién es, ¿no? Y en ese quién es, a la vez habla del entorno, de los que tienen alrededor, y automáticamente se va definiendo desde dónde viene, digamos. El otro día escuchaba una frase muy interesante que decía que siempre se dice que el pasado, lo pasado pisado, lo pasado muerto y enterrado, cosas por el estilo, y que lo único que vale es mirar hacia el futuro, porque el futuro es lo que uno puede ir haciendo y puede ir cambiando. Y el otro día estaba escuchando una frase muy interesante que es exactamente al revés. El futuro no lo podemos cambiar, porque el futuro no lo hemos transitado, no sabemos cómo es, no sabemos cómo prepararnos para. Nos podemos preparar hoy para las circunstancias de hoy, pero no podemos prepararnos, o sea, no podemos decir que el futuro va a ser así o asá. Porque, por ejemplo, esta costumbre de ir una vez por año a México, en mi caso, ¿no? Trabajar allá, dictar los seminarios, las supervisiones, todo el trabajo. Hace 2 años que no voy a México. ¿Por qué apareció esta cuestión de la pandemia? ¿No? Que ustedes siempre comentan, esas personas que hacen como un programa, ¿no? En tantos años voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y realmente es algo que no es posible. O sea, yo puedo pensar con las circunstancias de hoy, ¿cómo haría si esto se mantuviera inamovible para el futuro? Pero es algo que no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es, lo más cambiante que hay es el pasado. Pero no me estoy refiriendo a las circunstancias, o sea, a los hechos concretos de que uno nació en un determinado lugar, tuvo determinados padres o circunstancias. Esos son hechos, o sea, esos son hechos, son reales, que suceden, que eso sí no se puede cambiar. Lo que sí se puede trabajar, y eso nos lo demuestra constantemente el psicoanálisis, es la postura que tenemos frente a... Decía que esta cuestión del pasado, nosotros lo comprobamos constantemente en los consultorios, digamos, es que uno cómo se va parando diferente frente a determinadas realidades. O sea, eso es así justamente por la cuestión de que no podemos tener todo, no podemos asir la realidad, ser dueños de la verdad. Uno mira una determinada realidad desde un determinado ángulo y es desde ese ángulo del que uno mira esa realidad y toma decisiones o llega a ciertas conclusiones. Pero cuando uno empieza a trabajar justamente en psicoanálisis y empieza a ver esa historia, empieza a ver esos hechos, ¿no?
que uno en definitiva es la resultante de ese recorrido con la interacción de diferentes actores. Entonces uno puede ir viendo, pensando, cayendo en la cuenta, esto yo lo pensaba de esta forma y ahora veo que es de otra, ¿no? O sea, ¿cómo esto puede ir cambiando? ¿Qué quiero decir con esto del dinero y la familia, que es el tema que nos convoca hoy? Que se escucha en las consultas, digamos, hasta con un dejo de añoranza, ¿no? Un dejo de nostalgia. Nosotros éramos una familia hermosa, unida, y me acuerdo que siempre íbamos los domingos a la casa de los abuelos, así y asá, y mientras nosotros éramos chicos, así y asá, y pasaba esto, y el tío tal, y la tía tal, y los abuelos esto y lo otro. Pero resulta ser que después de la muerte de los abuelos, todo eso cambió drásticamente. Ya los hermanos empezaron a alejarse, a separarse, y lo que surge generalmente, los motivos por los que se van separando en general las familias, son motivos de dinero. Esa es la fachada que tiene eso. Esa es la fachada que tiene. En el sentido de que esa cuestión surge la cuestión de la herencia, que en definitiva es dinero. Y sí, porque el tío tal estafó al tío cual, porque se quedó con tal propiedad, con tales bienes, y a veces son por cosas nimias, a veces son por cosas pequeñas, digamos, por objetos materiales. Y sin embargo, eso lleva a la separación. Y entonces uno dice, ¿no? La reflexión está, ¿cómo es posible por algo que puede ser reemplazado, corregido, sustituido, digamos, ¿no? Un bien, e incluso están esas frases, el dinero va y viene, uno se puede llegar a comprar de ese bien, te podés llegar a comprar muchos, no sé cuántos, porque, bueno, y uno dice, sí, pero no es eso, es exactamente ese bien, ¿no? Entonces, lo que nos da la pauta, que yo quiero trabajar acá un concepto de Freud, que es el de los recuerdos encubridores. Los recuerdos encubridores, cuando nos cuenta Freud, en la novela familiar del neurótico, son artículos de Freud que fue escribiendo, nos cuenta que hay recuerdos que emergen, pero que en realidad están en lugar de otros que uno, digamos, no puede confrontarse directamente porque generarían angustia. Entonces, hay algún tipo de conexión, ¿sí?, entre esos dos hechos, y entonces prevalece uno de ellos, digamos, el menos nocivo, el que está ahí, digamos, ¿no? O sea, como que puede ser recordado sin que genere mucha angustia. Cuando el doctor Brownstein trabaja, él hace toda una trilogía sobre la memoria, y en uno de ellos habla de los recuerdos de infancia, el primer recuerdo de infancia en ese libro. Y entonces toma el decir de Julio Cortázar, el escritor, que dice que el primer recuerdo que él tiene
es que se acuerda de la casa en la que vivía, que era una casa típica de estas de los suburbios de una ciudad, digamos, en este caso de acá de Argentina, y que él siempre se despertaba a las 5 de la mañana con el canto de un gallo. Ese era, él no sabía por qué, pero él se acordaba del canto del gallo. Bueno, el doctor Braunstein hace toda una investigación acerca de la biografía de Julio Cortázar y llega a la deducción, porque no se le, ya estaba, esto lo escribió Braunstein en los 2000 y Cortázar hacía unos años que había fallecido. Pero el armado que hace el doctor Braunstein es de que Julio Cortázar, había vivido en esa casa en la que él recuerda hasta los, digamos, 7, 8 años, en que todavía los padres no se habían separado y que por ese entonces el padre trabajaba de noche. Entonces, trabajaba de noche, incluso dice en qué había trabajado el padre, que yo no me acuerdo ahora, el padre de Cortázar. Y entonces dice Braunstein, ¿no será que Julio Cortázar había espiado con las orejas? Espiar con las orejas es de lo que nos habla Freud, que los chicos, aunque sean muy chiquitos, espían con las orejas porque escuchan, aunque sea lejano, pero escuchan cuando los padres están haciendo el amor. Entonces, dice el doctor Braunstein, ¿no será que llegaba de trabajar el papá de Cortázar a esa hora y en realidad lo que estaba escuchando eran los gemidos de placer de la madre, que a la vez, no sé si los gemidos de placer despertaban al gallo o el gallo justo coincidía con que cantaba, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de un recuerdo encubridor, ¿no? O sea, de los dos, el que uno recuerda, si bien están asociados, el que uno recuerda es que no genera angustia. Entonces, del mismo modo y en la misma línea, nosotros podemos pensar el contenido latente de un sueño. Nos enseña Freud en la interpretación de los sueños que existe lo que uno sueña, digamos, la peliculita del sueño. Uno tiene como imágenes, digamos, del sueño, ¿no? Y cuando se empieza a analizar el sueño, digamos, uno dice, ¿y por qué habré soñado, por decir, con esa señora mayor en el autobús hoy? ¿Por qué habrá sido? Y bueno, y empiezan las asociaciones y después es como que eso nos conecta con la abuela, ¿no? Y esa abuela nos conecta con, no sé, digamos, nos habla de dos niveles, ¿no? Que es lo que hace el trabajo del sueño. El trabajo del sueño dice que hay una moción pulsional que viene de las profundidades del ser, que trata de expresarse, de manifestarse, y entonces, como eso puede generar angustia, eso lo explica Freud, lo que es placentero para un sistema es displacentero para el otro sistema, entonces se va disfrazando eso hasta que se hace un contenido manifiesto que es inocuo para que el soñante siga durmiendo. Entonces, lo que nosotros logramos, ahí es cuando habla de condensación y desplazamiento, las leyes, digamos, ¿no?, de funcionamiento del trabajo del sueño, y entonces uno pasa de el contenido manifiesto al contenido latente. Y si uno sigue los hilos asociativos, va a llegar a un momento que es un momento oscuro,
lo que Freud llama el ombligo del sueño, que es eso que ya no se puede más, ¿no? O sea, es un núcleo oscuro. Lacan dijera el agujero, digamos, ¿no? Primigenio, la verdad del sujeto está ahí encerrada. Bueno, ¿por qué todo este recorrido? Porque justamente lo que ese bien que un hermano le quitó al otro, o lo estafó al otro, o lo que sea, eso que está en disputa, me parece que viene a funcionar como un contenido latente, si lo queremos pensar así, o un recuerdo encubridor, algo que está tapando otra cosa, ¿no? Entonces, cuando es esa la función que tiene el dinero, o sea, las últimas 2 reuniones habíamos trabajado el tema del dinero como eso, ¿no? Ese elemento que viene en lugar de otra cosa, que viene en lugar, hablábamos del fetichismo, ¿no? Fetichismo de la mercancía, y decíamos, eso que vale, ese valor que tiene, viene en lugar de otra cosa. Bueno, fíjense como ahora también, o sea, ese bien que fue el que generó la disputa entre los hermanos, los parientes, los quilombos de herencia que hay, digamos, en cualquier familia, digamos, eso es un recuerdo encubridor, es un contenido latente, y que si uno va más profundamente, lo más probable es que aparezcan allí los modos de relación, ¿no? Los modos de relación de ese grupo familiar primario. Es por eso que Freud nos dice que el inconsciente, por así decir, ¿no? La esencia de cada uno de nosotros es infantil, es porque se gesta, se genera en esos modos de relación tan primigenios, ¿no? O sea, en la primera infancia es cuando uno se para en determinado lugar, y es el lugar que a uno le dan en la familia, ¿no? Entonces, a nosotros nos impactó mucho cuando, que después lo comentamos entre nosotros, ¿no es cierto? Cuando una persona amiga nos viene mostrando fotos, ¿no? Nos viene mostrando fotos así, asá, esto y el otro, qué sé yo. Y entonces encontramos que esta persona en una iglesia, se había sacado la foto en una iglesia, no sé cómo estaba la madre con la más chiquita, ¿no? Como abrazándola porque era todavía chiquita. A su izquierda, la hermana mayor y la que le seguía. Pero la tercera estaba en la iglesia, o sea, en el banco de atrás, separada del grupo. A lo lejos se ve que era un evento así como casamiento, no sé qué. Pero digamos, sacaron la foto teóricamente de esta señora con sus 4 hijas, ¿no? Y se la ve a ella circundada por 3 de las hijas. La mayor, la segunda y la cuarta, así como muy cerquita. Y alejada y en otro banco, ¿no? En estos bancos donde uno se arrodilla, lo típico de la iglesia, solita esta señora, ¿no? Que era la que nos mostraba la foto, por supuesto, ni usted ni yo dijimos nada,
nos siguió mostrando fotos y así, de la primera comunión y no en la escuela secundaria. Porque nos mostraban fotos de familia, digamos. Y justamente esa hija siempre fue la victimizada, ella, ¿no? O sea, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Hasta la forma de hablar, ¿no? O sea, ¿no? Todo el tiempo así. Y entonces, encontramos en esos modos de relación y casualmente es la que queda con todos los bienes de la familia, o al menos es la que está muy preocupada por todos los bienes de ese grupo familiar, ¿no? Y eso, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué? ¿No? O sea, algo que está ubicado, digamos, en términos de bienes, de dinero. O sea, la disputa viene por ahí, pero ¿qué es lo que se está disputando? Tal vez un lugar ahí junto a esa madre que vaya a saber no sabemos el motivo, o sea, no sabemos, no podemos mirar una película, simplemente estamos comentando, ¿no? Pero simplemente marcando ese hecho, ¿no? Después, otro hecho así interesante con esto es que un día nos pusimos a investigar que en la Primera Guerra Mundial todos había muchas monarquías en ese entonces, ¿no? que Rusia, bueno, todos los integrantes, o sea, las casas reales que entraron en guerra. Sí, yo también me asusté, Manolo. Todos fueron nietos. Entre todos ellos eran primos. Y si no, se había casado uno con el otro. No tienen más que armar eso que lo sacamos de Wikipedia. Todos de la reina de reyes, como fue la reina Victoria, ¿no? O sea, imperio victoriano, dueños del mundo, los ingleses y demás. Y todos estos que estaban en disputa, ¿no? Que disputaban territorios, ¿no? Se atacaban unos a otros. Todo eso, o sea, estamos hablando de casas reales porque eso implicaba dinero, porque el que vence obviamente impone las empresas, lo que hace Estados Unidos, ¿no? O sea, impone las empresas para que ganen dinero, de todo lo que ya sabemos cómo se maneja. Entonces, y cuando uno piensa, ¿no? O sea, uno ve las causas, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y todo eso tenía que ver con que, no sé, tal territorio o tal cosa, ¿no? Unos a otros. Y cuando uno empieza a ver, ¿no? Cuando uno empieza a ver, encuentra que, digamos, eso como una realidad, no un contenido manifiesto, pero que había ahí debajo, no sé, digamos, son conjeturas, tal vez son muy locas las conjeturas que hacemos, pero encontramos también allí toda una cuestión de familia, ¿sí? O sea, de disputas familiares, porque bueno, si la abuela esta, con todos esos nietos, ¿no? Que están todas en esas casas reales, peleándose unos con otros. Ni que hablar si entramos con los Borgia, no, ¿cómo se llama? Las historias, ¿no? Son maravillosas. Entonces, hoy lo que tenemos es, ¿no? O sea, con este recurso de los recuerdos encubridores o el contenido manifiesto y contenido latente, y probablemente haya
otros recursos, otras herramientas desde el psicoanálisis como para poder pensar todo esto que tiene que ver, ¿no? Con el dinero. Entonces, cuando aparecen, incluso uno conoce familias que dicen, no, nosotros dos hermanos, cuando fallecieron los padres, ¿a vos qué te gustaría? Esto y esto. Ah, bueno, a mí esto y esto. Bueno, ok, listo, otra cosa. O sea, hay familias que no tienen problemas, porque es lo lógico, digamos, ¿no? Lo que tendría que ser con respecto a la herencia. Bueno, esto con respecto a los países donde se reparte todo en partes iguales. Pero hay otros países, como por ejemplo en México, donde hay que testar, son las típicas películas, ¿no? O sea, lo sacó del testamento, lo desheredó, y entonces el poder que tiene esa abuela, ese abuelo, ¿no? Ese que va a testar, ¿no? Y no testa, sino hasta muy, muy avanzado en edad, porque eso lo que le trae es poder, le está trayendo poder, porque están todos alrededor, en realidad más que nada por interés, más que por el hecho de acompañar o estar con ese abuelo mayor, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto con respecto a esto de la familia y el dinero, ¿no? El poder que da el hecho de tener algo para heredar, ¿no? Algo como para poder dejar. Entonces, bueno, eso también es otra cuestión que tiene que ver con esto del dinero, ¿no? Y cómo se maneja. Bueno. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Algo más? ¿Algún comentario? No. Más o menos con la idea del Las dinero. herencias estarían incluidas en el tema del dinero, ¿no? Sí. Sí, no, y aparte, bueno, yo para la próxima me gustaría trabajar el tema de la soledad y el dinero. Y usted había propuesto una de las infidelidades. La infidelidad y el dinero. La infidelidad y el dinero. Sí, son temas interesantes. Es que, como hay una gran cantidad de cosas que pasan a través del dinero, ¿no? Se expresan a través del dinero. Prácticamente, creo que todo, ¿no? No sé, hasta llegar a una sociedad donde el dinero ya haya pasado a un segundo término, ¿no? Bueno. Sí. Yo lo que no sé es cómo investigar este tema de la moneda, ¿cómo se llama? Bitcoin. ¿Por qué se quiere meter con eso? No, porque digo, tendrá que ver el dinero electrónico, el otro formato del dinero, no ya en papel moneda. No. Es lo mismo, es el mismo. Es disputa entre países, ahí, mercados. Sí, eso. Pero no. Quitarle al dólar toda su preeminencia, toda su fuerza, ¿no? Es China contra Estados Unidos. Pero digamos no. No, para el tema del psicoanálisis. No. Las pasiones humanas. Bueno, joven. Muy bien. Bueno. Gracias por la escucha. Nos vemos el miércoles. El miércoles que viene.